Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Colina Arenas y en esta ocasión voy a exponer sobre, un webinar sobre las etapas del desarrollo humano, lo que incluye las tres etapas de la infancia, la etapa prenatal y la adolescencia. Este webinar lo presento para la materia de Psicología del Desarrollo para mi docente Pedro Merino Velázquez. Bien, les comentaba que este webinar va a incluir la etapa prenatal, las tres etapas de la infancia y la adolescencia. Bien, en cuanto a los antecedentes del desarrollo humano, tenemos que desde la concepción de los seres humanos emprendemos un proceso de cambio constante en nuestra vida. El desarrollo humano es el estudio científico de estos esquemas de cambio y estabilidad. A través de la generación de conocimientos se han desarrollado diversas teorías con el fin de explicar cómo se lleva a cabo el desarrollo de los seres humanos, las cuales se basan en teorías endógenas, que estas son desarrolladas por la parte del psicoanálisis, las teorías exógenas, estas son desarrolladas por las teorías del conductismo y por último por las interaccionistas. Estas vienen desarrolladas por parte del humanismo. Bien, como ya veníamos explicando, las etapas del desarrollo humano vamos a abarcar lo que son 5. Una es la prenatal, que la tenemos desde el periodo intrauterino hasta el nacimiento. La primera infancia, que va de los 0 a los 2 años. La niñez temprana, que va de los 3 a los 6 años. La niñez intermedia, que abarca de los 6 a los 12 años. Y por último, la adolescencia, que va de los 12 a los 21 años, aunque en estudios más recientes se ha mencionado que la adolescencia concluye o que el ser humano termina de madurar aproximadamente a los 25 años. Bien, vamos a hablar de la etapa prenatal. La etapa prenatal consta de tres principales etapas del desarrollo. La etapa germinal viene de la fertilización a las 2 semanas de desarrollo. En esta etapa, el cigoto se divide y se implanta en la pared del útero, originando al blastocito. A las 36 horas ocurre la mitosis. Hay un periodo de 72 horas que se divide en 16 y 32 células. Se divide el óvulo, se desplaza por la trompa de falopio, se forma el saco amniótico, el cordón y el saco vitelino. En cuanto a la diferenciación celular, pues tenemos el ectodermo, el endodermo y el exodermo. Esa vendría a ser la primera etapa. La segunda etapa prenatal es la etapa embrionaria, que va de las 2 a las 8 semanas. En este periodo aparece el cerebro, la médula espinal primitivos, y se desarrolla el corazón, la espina dorsal, los músculos y el aparato digestivo. En las semanas de las 5 a la 8 se forman la cara, los brazos, las piernas, manos y dedos de los pies. Se desarrolla el sentido del tacto y para este momento el embrión ya tiene la capacidad de movimiento. En la tercera etapa de lo que es la etapa prenatal, tenemos la etapa fetal, que se da a partir de las 8 semanas. En la etapa fetal, que va alrededor de las 8 semanas, se origina el crecimiento en el tamaño, se conecta el sistema nervioso, los órganos, los músculos y empiezan a aparecer las conductas de pataleo y succión del pulgar. Posteriormente, en las semanas de las 5 a la 8, el feto continúa su veloz crecimiento. El vernix ayuda a que se agriete la piel del feto
En la semana 24, todas las neuronas ya están presentes, ya reacciona al sonido. Es aquí como cuando ya te dicen que ya le puedes poner música, que le tienes que hablar, porque él ya reacciona y esto le ayuda a desarrollar conexiones en su sistema, bueno, no en su sistema nervioso, ya empieza a crear las conexiones neuronales. Aquí ya se viene la diferenciación celular. Pasando la semana 24, si hablamos de un parto prematuro a esta edad, ya el feto tiene probabilidades de sobrevivir ante una circunstancia que lo lleve a nacer de manera prematura. Los pulmones maduran de forma gradual, aumentan las capacidades sensoriales y conductuales. La madre le transmite anticuerpos para protegerlo. El feto se acomoda posteriormente con la cabeza hacia abajo cuando ya se empieza a preparar hacia los días previos al nacimiento. Y por último, en la etapa de parto, pues viene lo que es el trabajo de parto y el parto. Que bueno, recientemente en algunos estudios vi que aquellos bebés que nacen por cesárea, bueno, durante el trabajo de parto se crea una microbiota intestinal que ayuda a las defensas del organismo del bebé. Bueno, se crean tanto en el organismo del bebé como de la mamá. Esto pues principalmente ayuda al organismo del bebé. Sin embargo, en aquellos bebés que son nacidos por cesárea, como no existe este trabajo de parto como tal, por ende no se crea esa microbiota y entonces el bebé tiene menos defensas que aquellos bebés que nacieron por parto prematuro. Entonces, desde ahí podemos empezar a considerar la diferenciación en la creación de defensas o no del cuerpo. Vamos a pasar a continuación a ver lo que es la primera infancia. Esta primera infancia se da a partir del nacimiento y hasta los 2 años. En esta etapa se incrementa la complejidad de los procesos cerebrales, se desarrolla la capacidad de aprender y recordar, y al final del segundo año el niño desarrolla la capacidad simbólica y para la resolución de problemas. En este periodo el niño suele tener apego hacia sus padres y hacia sus cuidadores primarios, y es la etapa donde existe la transición del apego hacia la autonomía. En la primera instancia es como sí aprende a desapegarse de sus papás, pero no es por completo. Es decir, por ejemplo, pueden entrar a alguna terapia, alguna clase de educación inicial y tiene la capacidad de quedarse dentro de esa clase, sabiendo que los papás, que mamá o que los cuidadores primarios se encuentran afuera del salón esperándole. Es de esta manera como empiezan a manejar el desapego. Vamos a ver sobre el desarrollo de estos pequeñitos. De los 0 a 6 meses, ya en cuanto a su desarrollo motor, ya levantan la cabeza y se empiezan a preparar para gatear. En cuanto a lo cognitivo, ya lo normal es que ya atienda a estímulos visuales y a sonidos. Por ejemplo, cuando les llaman por su nombre, cuando escuchan algún sonido, cuando ven luces encendidas o algún color brillante. En cuanto al lenguaje, se comunican solo a través del llanto y de las sonrisas. Empiezan el periodo de balbuceo, y en cuanto a la socialización, tienen dependencia por los papás y por los cuidadores primarios, que son como las personas más cercanas que ellos identifican. En la etapa de los 6 a los 12 meses, respecto a su desarrollo motor,
ya empiezan a gatear, se empiezan a parar y algunos empiezan a dar algunos pasitos. En cuanto a lo cognitivo, ya tienen algún juguete favorito, han aumentado su independencia, pero también su curiosidad por aprender, por tocar, por sentir, por escuchar. Es cuando, por ejemplo, sueltan el juguete que caiga y que caiga. ¿Por qué? Porque les gusta explorar. ¿Qué sucede cuando cae? Pues escuchan un nuevo sonido. Empiezan a tocar todo. Realmente no es como una travesura, sino que empiezan a tocar todo para aprender la textura, temperatura. En cuanto a su lenguaje, en el periodo de los 6 a los 12 meses empiezan a aparecer las primeras palabras. Y en cuanto a la socialización, muestran mayor interés por los grupos, o sea, ven niños, quieren interactuar con ellos, ven algún adulto, le intentan comunicar para llamar la atención de esa persona. Por último, en la etapa de los 12 a los 24 meses, en un desarrollo normal, hablaríamos en cuanto al desarrollo motor, que este bebé ya camina y está aprendiendo a subir o bajar escalones. En cuanto a lo cognitivo, ya empiezan a mostrar interés por libros o por más juguetes o algunos juguetes con mayor complejidad. En cuanto al lenguaje, ya empiezan a unir palabras, es cuando ya tienen sus frases de 2 o 3 palabras, que no son perfectamente claras, sin embargo, entendibles, sobre todo para los cuidadores. Aquí la tarea pues es corregirlo de manera pacífica, sin ser agresivos con ellos, para que puedan desarrollar un lenguaje correcto. Y en cuanto a la socialización, ya van perdiendo mayormente el apego a los papás, a los cuidadores, y empiezan a buscar jugar con otros pequeñitos. A continuación vamos a hablar de lo que es la niñez temprana. Esta etapa de la niñez abarca de los 3 a los 6 años. Lo vamos a clasificar en 3 rubros. Uno, que es el físico y motor, el desarrollo físico y motor. En cuanto a este desarrollo, empiezan a aumentar de peso y de estatura, mejora el desarrollo muscular y la coordinación, lo que sería como la motricidad gruesa, el caminar, correr, brincar, bajar escalones, subirse o bajarse de algún mueble. Lo que son sus piernitas y sus bracitos suelen tener un alargamiento considerable o bastante notable. Es cuando solemos decir que se han dado el estirón. El crecimiento musculoesquelético avanza. Es aquí donde empiezan como a ganar peso, porque ya hay un mejor tono muscular. Los huesos desarrollan mayor durabilidad. Y es aquí donde les decía que desarrollan o mejoran la motricidad gruesa, porque entonces ya pueden correr, ya pueden gatear, ya caminar, bailar, subir, bajar escalones, tomar algunos objetos. En cuanto a la motricidad fina, todavía no está perfeccionada, sin embargo ya empiezan a desarrollarla. Empiezan al garabateo como tal, no es el dibujo, no es el colorear. En esta etapa encontramos el garabateo. En cuanto a su desarrollo cognitivo, presentan un incremento en los periodos de atención, en la memoria, en el procesamiento de la información que reciben o que proporcionan. Es decir, tienen mayor comprensión y retención de la información que se les proporciona, como el aprendizaje escolar, las indicaciones simples o no tan simples que se les pudiera dar en casa.
En esta etapa empieza a aparecer lo que es el juego simbólico, la evolución del lenguaje. Si bien todavía no mantienen una conversación de ida y vuelta perfecta, ya empiezan a desarrollar una conversación, aunque con frases todavía un poco cortas. Se vuelven más competentes en cuanto al conocimiento, la inteligencia, lenguaje y aprendizaje. En esta etapa es como esa etapa que tienen en que más información absorben. Es por ello que es una de las etapas más importantes de la infancia, porque es donde tenemos mayor neuroplasticidad y es donde más conocimiento les podemos aportar. Son capaces de manejar conceptos como edad, tiempo, espacio de manera más eficiente. Su pensamiento se inclina en una mayor medida en la verbalización de sus procesos mentales. Es donde nos empiezan como a contar lo que les gusta, lo que no les gusta, qué hicieron en la escuela, pero siempre se van a inclinar por aquello que representa sus intereses personales. En cuanto al desarrollo psicosocial, la socialización involucra adquisición de comportamientos, es decir, en esta etapa donde inician la etapa escolar, por así decirlo, es donde solemos encontrar mayor cantidad de comportamientos aprendidos. O sea, uno como papá puedes decir, ay, es que yo no le enseñé a hacer esto, a decir lo otro. Sin embargo, ellos lo vieron en la escuela, no tienen la capacidad para discernir si es bueno o no es tan bueno ese comportamiento. Sin embargo, ellos lo vieron y lo replican en algún momento. El juego usual es asociativo a fin de desarrollarse para juegos reales. En esta etapa, como es la introducción escolar, es donde ellos empiezan a utilizar el juego para socializar, porque todavía no les interesa del todo la socialización con el grupo de compañeros. Comienza la cooperación, el sentido de socialización, aceptación de las normas y convivencia en grupo, era lo que les comentaba. En esta etapa es donde apenas inicia a interesarnos el socializar con el compañero que estoy viendo al lado. Se expresan emocionalmente con sus pares y pueden ser influenciados por ello. Era lo que les comentaba. En esta etapa es donde ellos pueden ver una conducta sin discernir si es correcta o no y replicarla, ya sea en el momento o de manera diferida. Vamos a pasar a lo que es la niñez intermedia. Esta se da de los 6 a los 12 años. Esta es lo que diríamos la etapa primaria, de educación primaria. En cuanto al desarrollo físico y motor, pues ya hay una mejora considerable. Hay aumento de los tejidos musculares, además de la fuerza, de manera considerable. Debido a los depósitos minerales, como es el fosfato de calcio, los huesos de los niños se vuelven más duros, pero no tan resistentes, se vuelven más fáciles de romper. Es esta la etapa donde continuamente vemos niños con alguna fractura de brazo o de pierna. En la etapa de lo que fue la niñez temprana, sí se hacen más fuertes los huesos, sin embargo, todavía tienen como esa textura de cartílago. Aquí ya no. En esta etapa, los huesos ya se hacen más duros, más porosos, por ende, pues son más rompibles. En esta etapa viene la pérdida de los dientes infantiles, los que diríamos los dientes de leche. Sin embargo, hay que considerar que a la llegada de los 12 años, o bueno, en la transición de los 12 años de la niñez a la adolescencia, ya deben tener el total de las piezas dentales permanentes. El desarrollo cerebral en esta etapa, pues prácticamente ya está completo. Comienzan a establecerse
nuevas normas y sus movimientos son más precisos y coordinados. Esto es hablando de un desarrollo normal, por así decirlo. En cuanto al desarrollo cognitivo, tienen un mejor uso de la lógica y suelen concentrarse con mayor facilidad en el presente. Esta es la época de la exploración, donde son más creativos. El vocabulario, mientras ellos se encuentran en la etapa escolar, siempre va a estar aumentando. ¿Por qué? Porque no se limita al vocabulario que los cuidadores pueden aportarle, sino que ahora aprenden el vocabulario de los maestros, de los compañeros, etc. Bueno, pues mejoran, aparte de adquirir más vocabulario, van mejorando el uso de este vocabulario, la sintaxis, la combinación de palabras, el uso de frases para mayor entendimiento y mejora de su comunicación. En cuanto a su desarrollo psicosocial, empieza la práctica de la competencia social. Es aquí donde empiezan con que no, yo soy el mejor, yo soy más rápido, yo soy más fuerte, y donde por ende inicia la competencia en cuanto al desarrollo escolar. ¿Por qué? Porque ellos ya están aprendiendo a comparar, a que ya no es tan básico, que ya es más complejo su desarrollo. A partir de los 7 años, las preferencias que decantan hacia miembros del sexo, a partir de los 7 años se empieza a desarrollar esa preferencia por relacionarse con personas del mismo sexo, es decir, para hacer amistades. O sea, es donde vemos como los grupitos de niños, los grupitos de niñas, las amistades que se desarrollan en la etapa escolar. Es donde existe esta separación de no, es que las niñas háganse para allá, no, los niños jugamos de este lado porque los niños jugamos fútbol y aquí no queremos niñas. Es esta etapa donde se ve esta diferenciación. En esta etapa el niño suele pedir pasar más tiempo con sus amigos que en casa con sus cuidadores. ¿Por qué? Porque ya siente como una mayor seguridad en su autonomía. Sin embargo, en esta etapa el grupo de amigos también empieza a aportar una influencia tanto positiva como negativa. En esta etapa del desarrollo psicosocial es donde el niño ya tiene el interés por intercambiar información con los compañeros, con los amigos, sobre los gustos, sobre juegos, sobre lo que vieron en algún medio electrónico de comunicación, en el caso de los que les permiten el uso de redes sociales, y pues por ende se da la curiosidad por aprender cosas nuevas. Bien, vamos a pasar a lo que es la adolescencia. La adolescencia abarca de los 12 a los 21 años. Sin embargo, les comentaba minutos atrás que previamente tiene poco que leí que el cerebro termina de madurar no a los 21, sino alrededor de los 25 años. La adolescencia es un periodo de la vida, es como el periodo de transición entre la infancia y la vida adulta. Por ende, pues es una etapa complicada, tanto para el adolescente como para los cuidadores. Lo que caracteriza principalmente a la adolescencia es el periodo de profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales, a los que tiene lugar el desarrollo del menor en este periodo. Durante la adolescencia se produce un importante crecimiento corporal, incrementándose el peso y la estatura. A este fenómeno se le denomina pubertad, el cual marca el inicio de la adolescencia.
En cuanto al desarrollo emocional y psicosocial, se puede decir que los adolescentes tienen un motivo para existir. Es aquí donde empiezan a encontrar como su propósito de vida, lo cual les exige distanciarse tanto de mamá como de papá. Esto es la marcha hacia la autonomía en sus múltiples formas. Son menos expresivos con sus cuidadores, quieren o intentan pasar más tiempo con sus amigos, y es donde tienen un comportamiento más polémico, donde suelen ser como más efusivos, desafiar los límites. Es donde los cuidadores podrían decir, bueno, pero es que si mi hijo era muy responsable, era como muy centrado, y ahora no sé qué está pasando. Bueno, pues estamos en la etapa de la adolescencia y es de manera inconsciente que existen estos cambios. No es que el niño sea o vaya a ser irresponsable, sino que está experimentando estos cambios que vienen acompañados también de los cambios de humor, donde de repente están súper felices, de repente ya están enojados y de repente ya están en depresión. Es aquí donde aparece ese deseo de parecer mayores, donde desean tener ese deseo de aparentar ya ser mayores de edad. Donde pesa aún más la influencia de las amistades, de los compañeros, para bien o para mal. Es aquí también donde se puede dar mayor flujo de conflictos con los cuidadores, y donde donde fortalecen los buenos hábitos o donde pueden adquirir los hábitos nocivos, como es el consumo de alcohol, de cigarro, de alguna droga. Primeramente, por la exploración, y segundo, por una etapa pues de rebeldía por la que pasan, sobre todo si se distancian de los cuidadores. Es donde se puede dar algunos episodios depresivos, o incluso podríamos hablar de intentos de suicidio, abandono del hogar. Es donde también el chiquito que venía con excelentes calificaciones puede caer hacia un pésimo rendimiento escolar, donde pueden tener una disminución de autoestima debido a los cambios físicos que están experimentando, porque pues no es que estén feos, no es que esté mal su crecimiento, sino pues están como en esa búsqueda de la identidad y por ende les disgusta cómo se ven. Y bueno, también puede darse debido a todos los cambios que se dan, y sobre todo si se alejan, si se distancian mucho, si empiezan a tener como muchos problemas con los cuidadores, es donde pueden llegar a darse conductas sociales, violencias. Es importante en esta etapa mantener los lazos familiares, como es principalmente una buena comunicación. O sea, este tipo de chicos ya no es que necesiten menos regañadas, sin embargo requieren de una comunicación efectiva con sus cuidadores y de límites más firmes. Sí, o sea, si de niño le decías, si te portas mal no te voy a dar un premio, pero ya te sonreían, te abrazaban y decías, bueno, está bien, te voy a dar tu premio. En esta etapa de la adolescencia es donde si tú le estás diciendo que por alguna conducta o como alguna consecuencia de alguna mala acción le vas a prohibir o no le vas a premiar de alguna manera, es donde de manera firme se lo debes de cumplir. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a afianzar la conducta. Y bueno, aquí es donde se empiezan a romper los lazos con la familia, con los cuidadores, donde se empiezan a alejar de manera, digamos, natural,
donde ya se empiezan a acercar más a los amigos, a hacer grupos de amistades, donde empiezan a imitar conductas para encajar en el grupo. Pueden imitar a lo mejor el corte de pelo, la ropa que usan, incluso algunos hábitos o gustos. Y bueno, considero que esto es todo lo que en lo personal yo logré rescatar. Estoy segura que hay muchísima más información. Es la que a título personal yo pude rescatar y exponer para compartirles. Y les hacía el hincapié de que todos estos puntos que rescatamos en esta presentación pues derivan o puntúan hacia un desarrollo normativo. Este es el desarrollo normativo de un ser humano, donde un desarrollo normativo no se da. Entonces es importante acudir en primera instancia al pediatra, y bueno, el pediatra ya los estará derivando al médico especialista que requiera o que sea la persona indicada para verificar si alguna parte del desarrollo de sus hijos no es normativo con base en toda esta información que ha sido rescatada. Esto es todo de mi parte y pues muchísimas gracias, que pasen excelente tarde.